Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora es una bendición poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? A través de este tema, las características de un siervo. Y quiero iniciar leyendo Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y quiero también leer Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En estos dos versículos que acabo de leer, ¿verdad?, hay una referencia bíblica de parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que nos indica, nos relaciona con el término siervo, ¿verdad? Ya que quiero enfocar algunas características de lo que representa ser un siervo, de lo que representa ser una sierva de Dios. Y la mayor referencia, ¿verdad?, es la palabra del Señor, que nos puede indicar, nos puede guiar y nos puede dar la luz para nosotros entenderla, ¿verdad? Aquí nos habla de Jesucristo, que dice que Él vino para servir y no para ser servido. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 7, nos dice que Él, amén, tomó forma de siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces aquí podemos ver un modelo de siervo muy poderoso, ¿verdad?, que lo realizó, lo practicó nuestro Señor Jesucristo. Dice, tomando forma de siervo. O sea que para uno ser siervo de Dios hay que tomar esa forma, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que pasar por una serie de procesos para uno llegar a la estatura, ¿verdad?, de lo que es un siervo, ¿verdad? Pero se tiene que comenzar por algo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los niveles del cristiano, vemos que el primer nivel es el nivel oyente. Y después de un proceso de oyente se convierte en un creyente. Y después de un creyente, ¿verdad?, se convierte en un discípulo. Y después de un proceso de discípulo se convierte en un siervo, ¿verdad?, que es el nivel, ¿verdad?, que realmente vale la pena llegar al nivel de siervo. Entonces, aquí nos da el Señor, ¿verdad?, nos da una pauta de que Él tomó forma de siervo, ¿verdad? O sea, el reino de los cielos necesita personas que se conviertan en siervos, que tú te vuelvas en un siervo o te vuelvas en una sierva de Dios. Pero para uno llamarse siervo de Dios, uno necesita reunir algunas características que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y una de las características de un siervo es que el siervo tiene que entregar su voluntad. Tiene que entregar su voluntad al Señor. Dice Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire qué tremendo, de que aquí María se está declarando como una sierva del Señor. Pero ella se está declarando como una sierva del Señor, pero a la misma vez estaba entregando su voluntad, porque le dijo al Señor, ¿vea? Le dijo al ángel Gabriel, ¿vea?, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, hágase conforme a la voluntad del Señor. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que los siervos tienen que entregar su voluntad. ¿Qué es entregar su voluntad? Es ya no hacer la voluntad de uno, sino que empezar a hacer la voluntad de Dios. Empezar uno a decirle, Señor, ¿qué vas a hacer de mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga de mi vida? ¿Verdad? Entonces el siervo, el que va camino a siervo, tiene que ir entregando su voluntad, ¿verdad? Porque si no entregamos la voluntad, hay consecuencias. Y una de las consecuencias es que nos podemos estancar. Otra de las consecuencias es que nos podemos desviar o nos podemos acomodar o podemos nosotros proseguir con nuestros propios caminos.
Amén. Ya que el Señor dice, tus caminos, dice, no son mis caminos. Amén. Entonces hay muchos siervos, hay muchos llamados siervos de Dios que no están en el camino del Señor, sino que están siguiendo al Señor, pero en sus propios caminos, ¿verdad? Y eso no es del agrado del Señor, porque el siervo no puede ir por un lado y Dios ir por otro lado. El siervo tiene que ir bajo la guianza de Dios. Y recordemos que Dios es un Dios de orden. Dios no habita en el desorden. Dios no le gusta el desorden. Dios tampoco le gustan las mezclas. A Dios le gusta el orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, el que va camino a siervo tiene que entregar su voluntad. Entregar su voluntad, amén, es que ya no vas a dirigir tu vida a tu manera, sino que el que se está convirtiendo en siervo le está diciendo, Señor, ahora dirige mi vida, me voy a someter a ti. Pero para someterse al Señor, primero el que va camino a siervo se tiene que someter a un pastor. Un pastor. Una oveja no puede tener 2 o 3 pastores, ¿verdad? Porque entonces estaría siendo un siervo compartido o un siervo mezclado. Recordemos que Dios, amén, es un Dios de orden y la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, habla de una cabeza, ¿verdad? Dios, la cabeza de Cristo. No dice Cristo tiene varias cabezas, ni tampoco dice que el hombre tiene varias cabezas, sino que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer, ¿verdad?, es el varón. Entonces habla de una cabeza. Entonces todo siervo, ¿verdad?, que va camino a siervo, tiene que tener un pastor, ¿verdad? Un pastor. No puede tener 2 o 3 o 4 pastores, ¿verdad? Porque entonces estaría degradando de lo que es ser siervo del Señor. No estaría en la voluntad del Señor. Amén. Por eso es que ser siervo no es cosa fácil, ¿verdad? Es cosa de esfuerzo, es cosa de sacrificarse, es cosa de hacer cambios en la vida, es cosa de morir, ¿verdad?, a las pasiones, morir a los deseos, morir inclusive a la voluntad. Porque dice que Jesucristo dice que tomó forma de siervo. Por eso cuando él iba a ir ante la cruz, ¿verdad?, él dijo, Padre, hágase conforme a tu voluntad, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino que conforme a tu voluntad. Entonces podemos ver la magnitud del siervo ahí, ¿verdad? De que uno tiene que morir a la voluntad de uno y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces el siervo tiene que entregar su voluntad. Otra de las características del siervo es que al siervo se le demanda fidelidad. Al siervo se le demanda fidelidad. Y voy a leer Hebreos capítulo 3, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Amén. Vuelvo a repetirlo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Amén. Entonces estamos tocando el tema de siervo. O sea, no estoy tocando el tema de oveja, ni de congregante, ni de visitante. Estoy tocando un tema de aquellos que anhelan ser siervos, de aquellos que anhelan pasar a otro nivel, que anhelan hacer la voluntad de Dios, que anhelan crecer, que anhelan expandirse en la vida espiritual y llegar a ser un siervo. Entonces, en la Biblia encontramos muchos siervos, ¿verdad?, fieles, con características sólidas, ¿verdad?, que dieron la talla de siervo y que nos ha quedado como un modelo para nosotros seguir, ¿verdad?, y llegar a la estatura de siervo, la cual el Señor anda buscando, ¿verdad? Anda buscando siervos realmente que den la talla para la obra del Señor. Amén. Y todos podemos calificar como siervo. Tú puedes calificar como siervo siempre y cuando tú te prestes a entrar en el proceso
de convertirte en un siervo o una sierva de Dios. Entonces, otra de las características del siervo es que al siervo se le demanda, oiga bien, se le demanda fidelidad. ¿Qué tenía Moisés? Hebreos 3:5, lo acabamos de leer, dice que Moisés tenía fidelidad. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Entonces, vemos una característica muy fuerte en Moisés. Esta característica se llama fidelidad. Fidelidad. La fidelidad es una arma importante para todo aquel que quiere ser siervo, ¿verdad? Fidelidad a la congregación, fidelidad al pastor, fidelidad a Dios, fidelidad a la santidad, fidelidad a la palabra, fidelidad al modelo, ¿verdad?, que Dios ha establecido, que es el evangelio, un evangelio de cambio, de transformación y de poder. Entonces la fidelidad, ¿verdad?, se adquiere en base a obediencia. Entre tú tengas más obediencia, más fiel te vuelves. Entre más obediencia tú tengas, vas camino a una fidelidad de alto nivel, ¿verdad? ¿Cuáles serían las oposiciones de la fidelidad? ¿Verdad? La infidelidad, la rebeldía, la desobediencia, ¿verdad? El orgullo, la altivez. Estas son oposiciones de lo que es la fidelidad. Y recordemos que una de las virtudes de Jesucristo es que es fiel. Dice Rey de justicia y es fiel y verdadero. Entonces, si nuestro Dios es fiel, Él demanda, amén, una congregación fiel. Él demanda que nosotros que nos volvamos fieles. Entonces, ¿quiénes se vuelven fieles? Los siervos, ¿verdad? Porque el que está en dimensión de oveja puede congregarse, pero a la misma vez ser desobediente, ¿verdad? Entonces no ha llegado a la talla de ser siervo, porque tampoco pueden haber siervos desobedientes, ¿verdad? Porque son reprobados delante del Señor. Entonces tienen que haber siervos obedientes, ¿verdad?, que pongan en práctica la palabra del Señor. Dice 1 Pedro 5:12, con la ayuda de Silvano, a quien considero hermano fiel. Mire qué recomendación están dando de esta persona llamado Silvano. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, os he escrito brevemente para animaros y confirmaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Amén. Entonces, ¿qué virtudes tenía Silvano? Silvano tenía virtudes de fidelidad. Entonces, cuando una persona se vuelve fiel, es una persona fiable de recomendar. Es una persona fiable que se le puede delegar un privilegio, se le puede delegar un cargo, porque ha alcanzado esas características de fidelidad, que no va a dejar abandonada la obra de Dios, que no va a dejar abandonado el cargo de Dios, o que no va a dejar abandonado lo que Dios le ha encomendado. Con la ayuda de Silvano, dice, a quien considero un hermano fiel. Entonces, dentro de la iglesia tienen que haber siervos legítimamente fieles. La fidelidad, hermanos, se alcanza con sacrificio y dolor, porque por naturaleza, ¿verdad? Muchas veces hay rebeldía en el corazón, muchas veces hay esa misma rebeldía trae consecuencias de infidelidad, trae consecuencias de oponerse a la fidelidad. Entonces nosotros tenemos que ser ministrados en nuestra alma y ser entrenados y capacitados para llegar a un nivel de fidelidad. Cuando hay fidelidad no hay traición, ¿verdad? ¿Qué es la traición? La traición es abortar, ¿verdad?, lo verdadero e irse en pos de lo falso, ¿verdad? La traición es abortar, ¿verdad?, lo legítimo e ir en corrientes contrarias, ¿verdad?, de desorden. Entonces vuelvo a decirlo, Dios no es un Dios de desorden, ese es un Dios de orden. Amén. Otra de las virtudes de un siervo, ya estoy tocando el tema de siervo, es que se le entregan talentos, ¿verdad? Los talentos no se le entregan a los oyentes ni a los congregantes,
ni a los visitantes, ¿verdad? Los talentos se le entregan a los siervos. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Oiga bien, llamó a sus siervos. Estoy leyendo Mateo capítulo 25, versículo 14. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Entonces, aquí podemos ver de que este hombre, ¿verdad?, entregó sus talentos a los siervos. A los siervos. Entonces, cuando alguien está ya dando la talla de siervo, ¿verdad?, es necesario que se le entreguen talentos, porque el siervo no va a fallar, el siervo no se va a negar, el siervo no va a decir no, el siervo tiene que estar dispuesto, el siervo tiene que decir sí y amén, porque el siervo está para obedecer, el siervo está para sujetarse, el siervo está apto para lo que lo pongan a hacer. Entonces no tiene que haber negación en él, no tiene que haber oposición. Por eso es que llegar al nivel de siervo no es nada fácil, es un proceso, ¿verdad? No cualquier persona nosotros le podemos decir siervo de Dios o sierva de Dios, ¿verdad? Aunque por emoción muchas veces se le dice siervo del Altísimo o siervo de Dios, pero realmente ya viendo la esencia de la realidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdad?, ¿habrá alcanzado esta persona todas las virtudes de siervo? Entonces, ¿cómo sabemos si es siervo de Dios? Se le prueba, se le pone a servir, y si vemos que se niega, entonces todavía no está apto para ser siervo, ¿verdad? Si se opone a que se le sirva o se le delegue algo y no obedecen, es que todavía pues no están en la dimensión de siervo, sino que están en la dimensión de oveja, y por lo tanto hay que estarle dando pasto para que crezcan y un día más adelante lleguen a la dimensión de ser siervos del Señor. Entonces al siervo se le entregan talentos, ¿verdad? Llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Aquí podemos ver por medio de la palabra de que aquí hay siervos que le dieron hasta 5 talentos, ¿verdad? A otro siervo le dieron 2 talentos, a otro siervo le dieron 1 talento, conforme a su capacidad. O sea que no todos tienen la misma capacidad, ¿verdad? Hay personas que tienen la capacidad de administrar 5 talentos, pero hay otros que tienen la capacidad de administrar solamente 1 talento, ¿verdad? Pero el que le da 1 talento no tiene que molestarse porque le dieron 1 y al otro le dieron 5, porque el siervo no es rencoroso, el siervo no es egoísta, tampoco es murmurador, el siervo tampoco debe ser quejoso, ¿verdad? El siervo tiene que ser sujeto y callado y someterse, ¿verdad?, a lo que le están entregando. Por eso es que aquí ninguno de ellos se quejó, ¿verdad? El que le dieron 5, gloria a Dios. Eso significa que requiere más trabajo, más responsabilidad, porque no solamente es de recibir 5 talentos, sino que es ponerlos a trabajar, a accionar, y que esos talentos fructifiquen, ¿verdad? Que no solamente se queden en un dicho de que tengo 5 talentos o 5 ministerios o tengo 5 dones o 5 llamados, pero si no se ve acción, ¿verdad? Entonces realmente los talentos no es para tenerlos escondidos o para tenerlos guardados. Los talentos es para ponerlos a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes le dan talentos? ¿A quiénes le dan ministerio? A los siervos, ¿verdad? Tú puedes calificar como siervo de Dios siempre y cuando tú te metas al proceso, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Y el proceso se va alcanzando a la medida que tú vas creciendo, ¿verdad? Si tú eres sujeto, estás avanzando. Si tú eres obediente, estás avanzando. Si tú quieres trabajar para el Señor, estás avanzando. Todo esto es necesario pasar para llegar a ser un siervo del Señor. Amén. Y con esta voy a terminar, ¿verdad? Otra característica del siervo es que al siervo se le piden cuentas. Vuelvo a repetirlo, al siervo se le piden cuentas. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea que les entregó los talentos, pero después de un tiempo,
les pidieron cuenta. ¿A quiénes les pidieron cuenta? A los siervos. ¿Verdad? Después de mucho tiempo, estoy leyendo Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿verdad? O sea que al siervo se le piden cuentas, ¿verdad? Decir, hermano, te puse a servir, ¿verdad? ¿Cómo va el privilegio? ¿Cómo va el ministerio? ¿Cómo va lo que se te ha encomendado? Y si no da cuentas, es que es un siervo reprobado. Es un siervo que se opone a dar cuentas. Entonces, puede ser descalificado y puede ser bajado de nivel y puede ser reprobado. Porque así como hubieron siervos fieles en la Biblia, hubieron siervos que fueron reprobados, que se cayeron desde arriba, ¿verdad? Lucifer era un siervo y por la misma oposición y la rebeldía fue reprobado y dice que cayó hasta el Seol. Amén. Saúl, ¿verdad? Que fue ungido como rey, fue puesto como siervo para guiar al pueblo de Israel, fue reprobado porque realmente empezó a hacer sus propias voluntades y no seguir la voluntad de Dios. Y podemos ver otros tipos de siervos que fueron reprobados, como Balaán, ¿verdad? Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Por qué fue reprobado Judas? Porque traicionó al Señor, ¿verdad? O sea, dejó entrar el espíritu de la traición, entonces fue reprobado y fue quitado como siervo de Dios y se volvió siervo inútil, porque la palabra del Señor habla de siervos inútiles, aquellos que no dan la talla, aquellos que no dieron la talla, aquellos que iban bien pero eran útiles y dejaron de ser útiles y se volvieron inútiles por los mismos caprichos del alma, por los mismos caprichos de la rebeldía, por los mismos caprichos del enojo o del ego o del orgullo, la exaltación, la soberbia, y que no se dejan gobernar, no se dejan pastorear, ni se dejan ser guiados. Porque todo siervo tiene que dejarse ser guiado, dejarse ser corregido, dejarse ser capacitado, dejarse ser entrenado, dejarse ser exhortado, dejarse ser pulido, trabajado. Así como el oro es trabajado, así el siervo es trabajado. Entonces, cuando una persona se presta para ser trabajada, se vuelve un diamante, ¿verdad? Porque ha sido pulido por el fuego, ha sido pulido por el hierro, ha pasado tribulaciones, ha pasado angustia, ha pasado desprecio, ha pasado murmuración, ha pasado regaños, ha pasado pulimientos, que es necesario, ¿verdad? Porque no es para mal, es para un bien. Cuando te pulen, cuando te llaman la atención, cuando te corrigen, cuando algo no está bien y te llaman la atención, eso es para un bien, porque el ministro quiere formarte como un siervo. Entonces te señala aquellas cosas que no están bien. Amén. Siempre y cuando todo esté en orden bajo la palabra del Señor. Porque si alguien te está guiando, ¿verdad? Torcidamente, erróneamente, entonces ahí también hay consecuencias, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber quién te está guiando, qué tipo de pastor te está pastoreando, en qué tipo de iglesia estás, ¿verdad? Porque recordemos que hay falsas doctrinas, recordemos que hay falsos ministerios, que hay herejías, que hay doctrinas erróneas, ¿verdad? Que meten más lo del hombre que lo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también. Amén. Entonces uno tiene que pedirle discernimiento al Señor y decirle, Padre, muéstrame en qué lugar estoy y guíame hacia la verdad, ¿verdad? La verdad es Cristo y lo que es de Dios prospera y avanza. Amén. Entonces yo quiero terminar y animarte en el nombre de Jesús a que avances en tu vida espiritual, que no te quedes estancado, ¿verdad? Que te conviertas de oveja a siervo, y cuando llegues a siervo puedas prevalecer siendo siervo de Dios o siendo sierva de Dios. Todo tiene que ver con el interior, ¿verdad? Con obediencia, humildad, sujeción y acción para trabajar en la obra del Señor. Así que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Edwin Hernández de Iglesia Restauración Ebenezer San José. Que Dios te bendiga y que pases un lindo día.